Hey, hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. He vuelto, como me podéis ver. Estoy intentando grabar desde los cascos. Se ve que me olvidó el cable del micrófono. O sea, me traje el micrófono, pero no el cable que lo conecta. Entonces estoy intentando grabarlo desde los cascos. Estoy ya por fin en una habitación en la que puedo grabar con más tranquilidad. Y creo que eso se va a notar porque, o sea, se puede ver que no hay tanto ruido. No sé cómo será la calidad de este micrófono, pero bueno, creo que es mejor que nada. Eh, Quiero intentar grabar ya los últimos capítulos que tenemos del Imperio Final para poder por fin cerrar, pues, este libro, poder terminarlo y ya pues empezar con el siguiente. Bueno, el caso es que llevo ya casi 2 meses, o sea, me mudé a España el 22 de junio de este año. Y ha sido un tiempo en el cual no he parado quieta, he estado intentando un poco estabilizarme y acostumbrarme a estar aquí. Se me está haciendo un poco complicado y es por eso que también he tardado bastante en ponerme de nuevo, pero bueno, parece ser que de momento ya las cosas se están poniendo un poco más en orden y pues voy a aprovechar para terminar de leer los capítulos que nos quedan, que ahora mismo nos tocaría leer el capítulo 32 si no me equivoco, y pues terminaríamos ya la cuarta parte. Y no sé, a lo mejor me animo a leer la quinta, ya lo vamos viendo sobre la marcha. No queda mucho, o sea, pero vamos que lo voy a terminar, lo voy a tener que terminar ya, porque si no, pues dejarlo así a medias tampoco es plan. Así que bueno, voy a dejar ya de contar mi vida y nos pondremos ahora todos cómodos y cómodas y tomaros algo bien fresquito porque está haciendo mucho calor. Tened el libro por la página 556. Pues empezaremos ya a leer. Venga, let's go. Pequeño inciso, antes de empezar, sé que la calidad del audio va a ser bastante más mala, pero bueno, tened en cuenta que estoy grabando desde los cascos o sea, desde el micrófono de mis cascos. Tengo ganas ya de acabar porque además llevo ya mucho tiempo sin subir un vídeo y bueno, si alguien está siguiendo la lectura pues se habrá quedado un poco a medias y pues ya toca. No quiero hacer esperar y tampoco quiero comprarme otro cable para el micrófono porque sé que tarde o temprano voy a recibir otra vez mi ordenador que está en Alemania junto con el resto de cosas que me dejé allí y bueno, para luego tener dos cables pues tampoco es plan. Entonces ya lo siento, intentaré mejorar como pueda el audio para que suene un poco mejor, pero nada, que va a tener que ser así. Así que ahora sí, ya voy a empezar de una vez, voy a dejar de enrollarme y empecemos ya. Se me hace un poco raro, pero bueno, vamos a empezar ya. Capítulo 32. 2 calles más allá del taller de clubs había un edificio de altura inusitada comparado con los que lo rodeaban. Era una especie de casa de vecinos, pensó Ben. Un lugar donde hacinar a familias ska, sin embargo nunca había estado dentro. Lanzó una moneda y se impulsó a lo largo del costado del edificio de 6 plantas. Aterrizó ágilmente en el tejado, haciendo que la figura agazapada en la oscuridad diera un respingo de sorpresa. Solo soy yo, susurró, caminando en silencio por el tejado inclinado. Fantasma le sonrió en la oscuridad, siendo el mejor ojo de estaño de la banda. Normalmente se encargaba de las guardias más importantes. Recientemente eran las que tenían lugar durante las primeras horas de la noche. Era el momento en que el conflicto entre las grandes casas solía convertirse en lucha abierta. ¿Todavía siguen en ello?, preguntó Lynn en voz baja, avivando estaño y escrutando la ciudad. Un brillante resplandor en la distancia ajustaba las plumas de una extraña luminiscencia. Fantasma asintió, señalando hacia la luz. El torreón de Hastings. Soldados del Ariel atacando esta noche. Lynn asintió. La destrucción de la casa Hastings se esperaba desde hace algún tiempo. Había sufrido media docena de ataques de diferentes casas durante la última semana. Con los aliados retirándose y las finanzas en bancarrota, era cuestión de tiempo que cayera. Extrañamente, ninguna de las casas atacaba de día. Había un fingido aire de secretismo en la guerra, como si la aristocracia reconociera el dominio del Lord Legislador y no quisiera molestarlo recurriendo a una guerra diurna. Todo se hacía de noche, bajo una capa de luna. Queriendo el querer de esto, dijo Fantasma. Pim vaciló. Fantasma, ¿podrías intentar hablar normal? Fantasma señaló una lejana y oscura estructura en la distancia. El Lord Legislador. Es probable que le guste la lucha. Vina sintió. Kelsey tenía razón. No ha habido ninguna reacción del
ministerio ni del palacio en lo referente a la guerra de casas, y la guarnición se está tomando su tiempo para regresar al Milatel. El Lord Legislador esperaba la guerra de casas y pretende dejar que siga su curso como un fuego salvaje para que arrase y renueve el campo. Excepto que esta vez, cuando un fuego se apagara, otro se encendería, el ataque de Kelsier a la ciudad. Suponiendo que Marsh pueda averiguar cómo detener a los inquisidores de acero, suponiendo que podamos tomar el palacio y, naturalmente, suponiendo que Kelsier encuentre el modo de encargarse del Lord Legislador. Vin sacudió la cabeza. No quería pensar mal de Kelsier, pero no era capaz de imaginar cómo iba a suceder todo aquello. La guarnición no había regresado todavía. Sin embargo, según los informes, estaba cerca a una semana o dos de viaje. Algunas casas nobles estaban cayendo, pero no parecía que reinara el caos general que Kelsier había querido causar. El imperio final se tensaba, pero ella dudaba que acabara por quebrarse. Sin embargo, tal vez esa no fuera la cuestión. La banda había hecho un trabajo sorprendente al instigar una guerra entre casas. Tres grandes casas enteras ya no existían y el resto estaba seriamente debilitadas. La aristocracia tardaría décadas en recuperarse de sus propias luchas. Hemos hecho un trabajo sorprendente, decidió Bill. Aunque no ataquemos el palacio, o si el ataque fracasa, habremos conseguido algo maravilloso. Con los datos de Marsh sobre el ministerio y la traducción de Saced del libro, la rebelión tendría información nueva y útil para una resistencia futura. No era lo que Kelsier había esperado, no era el derrocamiento completo del imperio final. Sin embargo, se trataba de una victoria importante, una victoria a la que los Ska podrían referirse durante años como fuente de valor. Y, con un sobresalto de sorpresa, Vin advirtió que se sentía orgulloso de haber tomado parte en ello. Tal vez en el futuro podría ayudar a iniciar una verdadera rebelión, en un lugar donde los Ska no estuvieran tan sometidos. Si existe ese lugar, Vin estaba empezando a comprender que no eran solo Ludatel y sus comisarías aplacadoras lo que sometía a los Ska, era todo: los obligadores, el trabajo constante en el campo y las fábricas, la manera de pensar potenciada por 1000 años de opresión. Había un motivo por el que las rebeliones Ska eran siempre tan pequeñas. El pueblo sabía, o creía saber, que no se podía combatir contra el imperio final. Incluso Vin, que se consideraba una ladrona liberada, hasta hacía poco lo creía. Había hecho falta el plan loco e imposible de Kelsier para convencerla de lo contrario. Tal vez por eso había planteado unos objetivos tan elevados para la banda. Sabía que solo un reto semejante les haría darse cuenta, de manera extraña, de que podían resistir. Fantasma la miró. Su presencia todavía lo hacía sentirse incómodo. Fantasma, dijo Vin, sabes que Eren rompió su relación conmigo. Fantasma asintió, estirando levemente el cuello. Sin embargo, lamentó Vin, todavía lo amo. Lo siento, Fantasma, pero es la verdad. Él agachó la cabeza entristecido. No eres tú, dijo Vin. De verdad que no. Es que, bueno, no se puede evitar amar a alguien. Créeme, hay personas a las que preferiría no haber amado. No se lo merecían. Fantasma asintió. Comprendo. ¿Puedo quedarme el pañuelo? Él se encogió de hombros. Gracias, dijo ella. Significa mucho para mí. Él alzó la cabeza y contempló las brumas. No soy un zangolotino. Yo sabía que no iba a pasar. Veo cosas, Vin. Veo un puñado de cosas. Ella le puso una mano en el hombro para tratar de consolarlo. Veo cosas. Una declaración apropiada, viniendo de un ojo de estaño como él. ¿Hace mucho tiempo que eres alomático?, le preguntó. Fantasma asintió. Llegué a romper cuando tenía 5 años, casi no en acuerdo. ¿Y desde entonces has estado practicando con el estaño? Casi siempre. Veo una en buena cosa para mí. Me dejaba ver, me dejaba oír, me dejaba sentir. ¿Hay algún consejo que puedas darme? Él reflexionó, sentado en el borde del tejado inclinado con un pie colgando. Quemar estaño no es como ver, es como no ver. Me frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Cuando quemas, todo viene, montones de todo. Distracciones aquí y allí. Si quieres el poder de los quereres, ignora las distracciones de los dos. Si quieres ser buena quemando estaño, pensó ella, traduciendo lo mejor posible, aprende a manejar la distracción. No es lo que ves, es lo que puedes ignorar. Interesante, dijo pensativa. Fantasma asintió. Cuando miras, ves la broma y ves las casas y sientes la madera y oyes las ratas debajo. Elige uno y no te distraigas. Buen consejo. Fantasma sintió mientras algo sonaba tras ellos. Ambos dieron un respingo y se agacharon. Y Kelsier se echó a reír mientras cruzaba el tejado. Tendríamos que encontrar un modo mejor de advertir a la gente de que venimos. Cada vez que visito un nido de espías me preocupa que alguien se caiga del susto desde lo alto del tejado. Vin se levantó y se sacudió el polvo de la ropa. Llevaba capa de bruma, camisa y pantalones.
Hacía días que no se ponía un vestido, solo usaba sus apariciones protocolarias en la mansión Renault. A Casey le preocupaba demasiado los asesinos para dejar que se quedara allí demasiado tiempo. Al menos hemos comprado el silencio de Chris, pensó bien, molesta por el gasto. ¿Es la hora?, preguntó. Casey asintió. Casi al menos. Quiero hacer una pequeña parada por el camino. Bien asintió para su segundo encuentro. Marsh había elegido un lugar que supuestamente estaba esperando por el ministerio. Era una ocasión perfecta para reunirse, ya que Marsh tenía una excusa para estar en el edificio de noche, buscando actividad aromática por ahí cerca. Tendría un aplacador con él casi a todas horas, pero habría un intervalo en plena noche durante el que Marsh suponía que pasaría más de una hora a solas. No era mucho tiempo para escabullirse y regresar, pero sí para que un par de sigilosos nacidos de la bruma le hicieran una rápida visita. Se despidieron de Fantasma y se lanzaron a la noche. Sin embargo, no viajaron mucho rato por los tejados. Kelsier no tardó en bajar a la calle y echó a andar para conservar fuerzas y metales. Es extraño, pensó Bean, recordando la primera noche en que platicó con Kelsier a Lomancia. Ya ni siquiera me parece que las calles vacías sean temibles. El empedrado estaba resbaladizo por la humedad de la bruma y la calle desierta acabó por desaparecer en la neblina. Oscuridad, silencio y soledad. Ni siquiera la guerra lo había cambiado mucho. Los grupos de soldados cuando atacaban lo hacían en tropel, golpeando rápidamente y tratando de rebasar las defensas de una casa enemiga. Sin embargo, a pesar del vacío de la noche en la ciudad, Bean se sentía cómoda, las brumas la acompañaban. Bean, dijo Kelsier mientras caminaban, quiero darte las gracias. Ella se volvió hacia él, una figura alta y orgullosa vestida con una majestuosa capa de bruma. ¿Darme las gracias? ¿Por qué? Por las cosas que dijiste de Mare. He estado pensando mucho en ese día, en ella. No sé si tu habilidad para ver a través de las nubes de cobre lo explica todo, pero, bueno, si me dan a escoger, prefiero creer que Mare no me traicionó. Bean asintió sonriendo. Él sacudió tristemente la cabeza. Parece una locura, ¿no? Como si todos estos años hubiera estado esperando un motivo para ceder al autoengaño. No sé, dijo Bean. En otra época tal vez hubiese pensado que estabas loco, pero, bueno, en eso consiste la confianza, ¿no? Un deseo de engañarse a uno mismo. Tienes que acallar esa voz que susurra traiciones y esperar que tus amigos no vayan a hacerte daño. Kelsey se echó a reír. No creo que estés mejorando el planteamiento, Bean. Ella se encogió de hombros. Para mí tiene sentido. La desconfianza es realmente lo mismo, solo que desde el otro lado. Puedo comprender que una persona, si le da a elegir entre dos puntos de vista, elija confiar. Pero tú, no. Bean volvió a encogerse de hombros. Ya no lo sé. Kelsey le puso la mano en el hombro. Ese Ellen tuyo. Existe la posibilidad de que solo quisiera asustarte para que abandonaras la ciudad, ¿no? Tal vez dijo esas cosas por tu propio bien. Tal vez, pero había algo diferente en él, en la forma en que me miró. Sabía que le estaba mintiendo, pero creo que no se daba cuenta de que soy una ska. Quizá pensara que se trataba del espía de una de las otras casas. Sea como sea, parecía sincero su deseo de librarse de mí. Tal vez pensaste eso porque ya estabas convencida de que iba a dejarte. Bean guardó silencio y miró la calle resbaladiza y cenicienta mientras caminaban. No sé, es culpa tuya, ¿sabes? Antes lo entendía todo, ahora todo es confuso. Sí, te hemos dejado la cabeza hecha un lío, dijo Kelsier con una sonrisa. No pareces molesto por eso. No, ni pizca. Ah, ya estamos aquí. Se detuvo junto a un edificio grande y ancho, casi con seguridad otra casa de vecinos ska. Dentro estaba oscuro, los ska no podían permitirse lámparas de aceite y habrían apagado la chimenea central después de preparar la cena. ¿Aquí?, preguntó Bean inquieta. Kelsier asintió. Se acercó a llamar con suavidad a la puerta. Para sorpresa de Bean, se abrió vacilante y una delgada cara ska asomó a las brumas. «Lord Kelsier», dijo el hombre en voz baja. «Te dije que vendría de visita», sonrió Kelsier. «Esta noche me ha parecido un buen momento». «Pasa, pasa», dijo el hombre abriendo la puerta. Dio un paso atrás, cuidando de no dejar que la bruma le tocara mientras Kelsier y Bean entraban. Bean había estado antes en habitáculos de ska, pero nunca le habían parecido tan deprimentes. El olor a humo, el cuerpo sin lavar, era casi abrumador, y tuvo que apagar su estaño para no asfixiarse. La tenue luz de una pequeña estufa de carbón mostraba un puñado de gente afinada durmiendo en el suelo. Mantenían el cuarto limpio de ceniza, pero solo podían hacerlo hasta cierto punto. Seguía habiendo manchas negras en la ropa, las paredes, los rostros, los muebles eran escasos y las mantas para repartir pocas. Yo antes también vivía así, pensó Bean horrorizada. Los cubiles de las bandas eran iguales, a veces aún más abarrotados. Esta era mi vida. La gente despertó al advertir que tenían visita.
Vin se percató de que Kelsier iba remangado y las cicatrices de sus brazos eran visibles incluso a la luz de las ascuas. Destacaban claramente desde las muñecas hasta los codos, entrecruzándose y solapándose. Los susurros comenzaron de inmediato. «¡El superviviente! ¡Está aquí! ¡Kelsier, el señor de las plumas!». «Esa es nueva», pensó Vin, alzando la ceja. Permaneció en segundo plano mientras Kelsier sonreía y avanzaba al encuentro de los Ska. La gente se congregó a su alrededor con entusiasmo, tendiendo sus manos para tocarle los brazos y la capa. Otros tan solo se quedaron mirando, observándolo con reverencia. «He venido a difundir la esperanza», dijo Kelsier. «La casa Hastings ha caído esta noche». Hubo murmullos de sorpresa y asombro. «Sé que muchos de vosotros trabajasteis en las forjas y refinerías de acero de Hastings», dijo Kelsier. «Y, sinceramente, no puedo decir lo que esto significa para vosotros, pero es una victoria para todos nosotros. Durante un tiempo, al menos, vuestros hombres no morirán en las fraguas o bajo los látigos de los capataces Hastings». Se produjeron murmullos entre la pequeña multitud y alguien finalmente expresó la preocupación en voz lo suficientemente alta para que Vin la oyera. «¿La casa Hastings ha caído? ¿Quién nos dará de comer?». «Qué asustado», pensó Vin. «Yo nunca fui así, ¿verdad?». «Os enviaré otro cargamento de comida», prometió Kelsier. «Suficiente para una temporada, al menos». «Has hecho mucho por nosotros», dijo otro hombre. «Tonterías. Si queréis devolverme el favor, empezad a caminar algo más erguidos, tened un poco menos de miedo. Ellos pueden ser derrotados. Por hombres como tú, Lord Kelsier», susurró la mujer. «Pero no por nosotros». «Os sorprendería», dijo Kelsier. La multitud empezó a dejar espacio para que los padres pusieran en primera fila a sus hijos. Parecía que todo el mundo en el cuarto quería que sus hijos conocieran a Kelsier en persona. Vin lo observó con sentimientos encontrados. La banda todavía tenía sus reservas sobre la creciente fama de Kelsier con los Ska, aunque todos habían mantenido su palabra y guardaban silencio. «Parece que le importan de verdad», pensó Vin, viendo a Kelsier tomar en brazos a un niño pequeño. «No creo que sea fingido. Así es como es él. Ama a la gente, ama a los Ska. Pero es más bien el amor de un padre por un hijo que el de un hombre por sus iguales». ¿Qué tenía de malo? Era, después de todo, una especie de padre para los Ska. Era el noble señor que siempre deberían haber tenido. Con todo, Vin no pudo dejar de sentirse incómoda mientras veía los rostros sucios de aquellas familias Ska, sus ojos llenos de adoración y reverencia. Kelsier se despidió del grupo, diciéndoles que tenía una cita. Vin y él salieron de la abarrotada habitación al bendito aire fresco. Kelsier guardó silencio mientras viajaban hacia la nueva comisaría de aplacadores de Marsh, aunque había algo más de viveza en su paso. Al cabo de un rato, Vin no pudo evitar preguntárselo. «¿Los visitas a menudo?». Kelsier asintió. «Al menos un par de casas por noche. Rompe la monotonía de mi otro trabajo». «Matar nobles y difundir rumores falsos», pensó Vin. «Sí, visitar a los Ska debe ser un buen cambio». El punto de reunión estaba solo a unas cuantas calles de distancia. Kelsier se detuvo en un portal y escrutó la oscura noche. Finalmente señaló una ventana apenas iluminada. Marsh dijo que dejaría una luz encendida si los otros obligadores se marchaban. «¿Ventanas o escaleras?». «Escaleras», dijo Kelsier. «La puerta no debería estar cerrada con llave y el ministerio es dueño del edificio entero. Estará vacío». Kelsier tenía razón en ambas cosas. El edificio no olía lo suficientemente cerrado como para estar abandonado, pero las plantas inferiores no habían sido utilizadas. Vin y él subieron rápidamente las escaleras. «Más debería poder decirnos la reacción del ministerio a la guerra», dijo Kelsier mientras llegaban al piso superior. La luz de la lámpara fluctuaba a través de la puerta de arriba y Kelsier la abrió sin dejar de hablar. «Es de esperar que la guarnición no vuelva demasiado pronto. El daño está casi hecho, pero me gustaría que la guerra continuara durante...». Se detuvo en la puerta, bloqueando la visión de Vin. Ella vio peltre y extrañó inmediatamente se agazapó, atenta a la presencia de algún atacante. No había nada, solo silencio. «No», susurró Kelsier. Entonces Vin vio el hilillo de oscuro líquido rojo que se remolinaba junto al pie de Kelsier. Creó un charquito y luego empezó a caer por el primer escalón. «Por el Lord Legislador». Kelsier entró tambaleándose en la habitación. Vin lo siguió, pero ya sabía lo que iba a ver. El cadáver yacía cerca del centro de la cámara, desollado y desmembrado, la cabeza completamente aplastada. Apenas era reconocible como un ser humano. Las paredes estaban manchadas de rojo. ¿Puede un cuerpo contener realmente tanta sangre? Era igual que la otra vez, en el sótano de la guarida de Camon, pero con una sola víctima. «Inquisidores», susurró Vin. Kelsier, ajeno a la sangre, se arrodilló junto al cadáver de Marsh. Alzó una mano como para tocar el cuerpo sin piel, pero detuvo el gesto aturdido. «Kelsier», dijo Vin urgentemente, «esto es reciente. El inquisidor podría estar cerca todavía». Él no se movió. «¡Kelsier!», exclamó Vin. Kelsier se estremeció, miró alrededor. Sus ojos se encontraron con los de ella y la lucidez regresó. Se puso en pie.
La ventana, dijo Vin, cruzando la habitación. Sin embargo, se detuvo al ver algo sobre una mesita junto a la pared, la pata de madera de una silla, medio oculta bajo una hoja de papel en blanco. Vin la recogió mientras que él se llegaba a la ventana. Él se dio la vuelta, contempló la habitación una vez más y saltó a la noche. Adiós, Marsh, pensó apenada Vin, y lo siguió. Creo que los inquisidores sospechan de mí, leyó Dodgson. El papel, una única hoja recuperada del interior de la pata de la mesa, estaba limpio y blanco, sin la sangre que manchaba las rodillas de Kelsey y el borde inferior de la capa de Vin. Dodgson continuó leyendo, sentado a la mesa de la cocina del taller de clubs. He estado haciendo demasiadas preguntas, y sé que enviaron al menos un mensaje al obligador corrupto que supuestamente me entrenó como acólito. Quería descubrir los secretos que la rebelión ha necesitado siempre conocer. ¿Cómo recluta el ministerio a los nacidos de la bruma para ser inquisidores? ¿Por qué son los inquisidores más poderosos que los almánticos normales? ¿Cuáles son sus debilidades, si las hay? Por desgracia, apenas he descubierto nada sobre los inquisidores, aunque las maniobras políticas dentro de las filas regulares del ministerio siguen sorprendiéndome. Es como si a los obligadores normales no les importara el mundo exterior, excepto por el prestigio que adquieren por ser los más listos o tener más éxito al aplicar los dictados del Lord Legislador. Los inquisidores son diferentes, son mucho más leales a los legisladores que los obligadores normales, y esta es, en parte, tal vez, la causa de la distensión entre los dos grupos. En cualquier caso, me parece que estoy cerca. Tienen un secreto, Kelsier, una debilidad. Estoy seguro. Los otros obligadores hablan de ello en susurros, aunque ninguno lo conoce. Me temo que he sondeado demasiado. Los inquisidores me siguen, me vigilan, preguntan por mí, así que me preparo esta noche. Tal vez mi cautela es innecesaria, tal vez no. Dodgson dejó de leer. Es todo lo que dice. Kelsier estaba de pie al otro lado de la cocina, la espalda apoyada en la alacena, en su postura habitual, pero no había ligereza en ella. Estaba cruzado de brazos, la cabeza ligeramente inclinada. Su pesadumbre parecía haberse desvanecido, sustituida por otra emoción. Una emoción que Vin había visto en ocasiones ardiendo oscura tras sus ojos, normalmente cuando hablaba de la nobleza. Vin se estremeció a su pesar. De pie como Kelsier estaba, ella fue súbitamente consciente de su ropa, una oscura capa de bruma gris, una camisa negra de manga larga, pantalones negros. En la noche, la ropa servía únicamente de camuflaje. En la habitación iluminada, sin embargo, los colores oscuros le daban un aspecto amenazador. Kelsier se irguió y todos en la habitación se embararon. Decidle a Renux que desaparezca, dijo suavemente, la voz como el hierro. Puede usar la historia que planeamos para marcharse, que se retira a sus tierras a causa de la guerra de casas, pero quiero que esté fuera de aquí a mañana. Enviad con él a un violento y un ojo de estaño para que lo protejan, pero decidle que abandone sus barcos a un día de la ciudad y que luego regrese con nosotros. Dodgson miró a Vin y los demás. De acuerdo. Mas lo sabía todo, Dox, dijo Kelsier. Lo torturaron antes de matarlo, así es como actúan los inquisidores. Dejó flotar las palabras. Vin sintió un escalofrío. La guarida corría peligro. ¿Al refugio de emergencia entonces?, preguntó Dodgson. Solo tú y yo conocemos su emplazamiento. Kelsier asintió con firmeza. Quiero a todo el mundo fuera de este taller, aprendices incluidos. Dentro de 15 minutos me reuniré contigo en el refugio de emergencias, dentro de 2 días. Dodgson miró a Kelsier, el ceño fruncido. ¿2 días, Kel? ¿Qué estás planeando? Kelsier se encaminó hacia la puerta. La abrió, dejando entrar la bruma, y luego miró al grupo con ojos tan duros como los clavos de los inquisidores. Me han golpeado donde más me hiere. Voy a hacer lo mismo. Walling se abrió de paso en la oscuridad, palpando a través de las estrechas cavernas, obligando a su cuerpo a pasar por grietas que casi resultaban demasiado pequeñas. Continuó bajando, buscando con los dedos, ignorando sus numerosos roces y cortes. Debo continuar. Debo continuar. Los restos de su cordura le decían que ese era su último día. Habían pasado 6 días desde su último éxito. Si fracasaba una 7ª vez, moriría. Debo continuar. No podía ver. Estaba demasiado por debajo de la superficie para captar siquiera el reflejo de un atisbo de luz. Pero, incluso sin iluminación, podía encontrar el camino. Solo había 2 direcciones, arriba y abajo. Los movimientos hacia los lados carecían de importancia y eran rechazados sin más. No podría perderse mientras continuara descendiendo. Mientras tanto, tanteaba con los dedos buscando la áspera delación de la flor de cristal. No podría regresar esta vez, no hasta que hubiera tenido éxito, no hasta que... Debo continuar. Sus manos rozaron algo blando y frío mientras se movía, un cadáver, pudriéndose atrapado entre 2 rocas.
Walling continuó. Los cadáveres no eran infrecuentes en las estrechas cavernas. Algunos de los cuerpos estaban frescos aún. La mayoría eran solo huesos. A menudo, Walling se preguntaba si los muertos no eran afortunados. Debo continuar. El tiempo apenas importaba en las cavernas. Normalmente regresaba de arriba para dormir. Aunque en la superficie había capataces con látigos, también había comida. Era escasa, apenas lo suficiente para mantenerlo con vida, pero era mejor que el hambre que lo saltaría si se quedaba abajo demasiado tiempo. Se detuvo. Tenía el torso metido en una estrecha grieta en la roca y estaba a punto de pasar. Sin embargo, sus dedos, siempre buscando incluso cuando apenas era consciente, palpaba las paredes y había encontrado algo. Su mano tembló de expectación mientras palpaba las flores de cristal. Sí, eso eran. Crecían en una amplia pauta circular en la pared, pequeñas por los bordes, se hacían gradualmente mayores cerca del centro. Justo en la parte central de la estructura circular los cristales se curvaban hacia adentro siguiendo un agujero en la pared. Allí los cristales se hacían largos, y cada uno tenía un borde irregular dentado, como si fuesen dientes alrededor de las fauces de una bestia de piedra. Tomando aliento, rezando al Lord Legislador, Walling metió la mano en la abertura circular del tamaño de un puño. Los cristales le arañaron el brazo, marcando largos y estrechos surcos en su piel. Ignoró el dolor, obligó su brazo a seguir sondeando, hasta el codo, mientras sus dedos buscaban. ¡Allí! Sus dedos encontraron una pequeña roca en el centro del hueco, una roca formada por misteriosas gotas de cristal, una geoda de Hatsin. La agarró ansiosamente, la sacó arañándose de nuevo el brazo mientras lo sacaba del agujero recubierto de cristales. Aculó la pequeña esfera rocosa, jadeando entrecortadamente de alegría. Otros 7 días. Viviría otros 7 días. Antes de que el hambre y la fatiga pudieran seguir debilitándolo, Walling empezó la laboriosa escalada hacia arriba. Se escurrió entre grietas, remontó los salientes de la pared. A veces tenía que moverse a la derecha o izquierda hasta que el techo se abría, pero siempre lo hacía. En realidad solo había 2 direcciones, arriba y abajo. Tan solo arriba y abajo, arriba y abajo. Mantenía su oído atento por si aparecía alguien más. Había visto buscadores muertos, asesinados por hombres más jóvenes y más fuertes que esperaban robar una geoda. Por fortuna no encontró a nadie. Eso era bueno. Era un hombre mayor, lo suficiente para saber que nunca debería haber intentado robar comida a un lord en su plantación. Tal vez se había ganado aquel castigo, tal vez se merecía morir en los pozos de Hatsin. Pero no moriré hoy, pensó, oliendo por fin el aire dulce y fresco. Era de noche arriba. No le importó. Las brumas no le molestaban ya. Ni siquiera las palizas le molestaban ya. Estaba demasiado cansado para que le importase. Walling empezó a salir de la grieta, una de las docenas que había en el pequeño valle conocido como los pozos de Hatsin. Entonces se detuvo. Había un hombre ante él en la noche. Iba vestido con una gran capa que parecía haber sido rasgada en tiras. El hombre miró a Walling, silencioso y poderoso con su ropa negra. Entonces le tendió la mano. Walling dio un respingo. El hombre, sin embargo, agarró la mano de Walling y lo sacó de la grieta. «Vete», dijo el hombre suavemente en medio del torbellino de las brumas. «La mayoría de los guardias han muerto. Reúne cuantos prisioneros puedas y escapad de este lugar. ¿Tienes una geoda?» Walling retrocedió, llevándose la mano al pecho. «Bien», dijo el desconocido. «Rómpela. Encontrarás una perla de metal dentro. Es muy valiosa. Véndela en los bajos fondos de cualquier ciudad a la que vayas. Deberías ganar lo suficiente para vivir durante años. Vete rápido. No sé cuánto tiempo tienes hasta que den a la alarma». Walling retrocedió confundido. ¿Quién eres tú?» «Soy lo que tú serás pronto», dijo el desconocido, acercándose a la grieta. Los brazos de su envolvente capa negra revoloteaban a su alrededor, mezclándose con la bruma mientras se volvía hacia Walling. «Soy un superviviente». Kelsier estudió la oscura cicatriz en la roca mientras escuchaba cómo el prisionero se perdía a la distancia. Y así regresó. Susurró. Le ardían las cicatrices y los recuerdos regresaron. Recuerdos de meses pasados internándose entre grietas, arañándose los brazos con puñales cristalinos, buscando cada día una geoda, solo una, para poder seguir viviendo. ¿Podía de verdad volver a bajar a aquellas estrechas y silenciosas profundidades? ¿Podía entrar de nuevo en esa oscuridad? Kelsier alzó los brazos, mirándose las cicatrices, todavía blancas y destacando en sus brazos. Sí, por los sueños de ella podía. Se acercó a la grieta y se obligó a bajar en su interior. Entonces quemó estaño para iluminar su trayecto hacia abajo. Aunque la grieta se ensanchaba, también se ramificaba en fisuras retorcidas hacia todas las direcciones. Era parte cueva, parte grieta, parte túnel. Ya alcanzaba a vislumbrar el primer agujero cristalino de Atium. Mientras contemplaba los largos y plateados cristales que había allí, sus cicatrices parecieron palpitar en anticipación, siguiendo un ritmo ignoto. Atraer o empujar los cristales de Atium mediante la alomancia provocaba que se fragmentaran,
Por eso el Lord Legislador tenía que emplear esclavos y no alománticos para que le recogieran el Atium. Ahora, la verdadera prueba, pensó Kelsier mientras apretaba para internarse más en la grieta y acercarse más a los primeros cristales. Quemó hierro y al instante vio varias líneas azules apuntando hacia ellos, además de hacia abajo, en la dirección de otros agujeros de Atium. Aunque el que tenía antes él no albergaba ninguna geoda de Atium y los más próximos sin duda ya estaban recolectados también, los cristales en sí emitían tenues líneas azules por las trazas residuales de Atium. Kelsier se concentró en unas pocas líneas azules y tiró con suavidad. Los cristales que tenía delante se quebraron, entrelazados por finas líneas, y cayeron algunos fragmentos. Sus oídos, amplificados por el estaño, captaron más cristales haciéndose añicos en la grieta por debajo de él. Kelsier sonrió. Casi 3 años antes, mientras alzaba sobre los cadáveres ensangrentados de los capataces que habían golpeado a Mare hasta la muerte, había advertido por primera vez que podía usar el hierro para sentir dónde estaban los huecos de cristal. Apenas comprendía entonces sus poderes alománticos, pero desde ese momento un plan había comenzado a fraguarse en su mente, un plan de venganza. Ese plan había evolucionado, creciendo hasta abarcar mucho más de lo que pretendía originalmente. Sin embargo, uno de los elementos clave había permanecido recluido en un rincón de su mente. Podía encontrar los huecos de cristal, podía romperlos usando la alomancia, y eran el único medio de producir Atium en todo el Imperio final. Trataste de destruirme, pozos de Hatchin, pensó, mientras se internaba cada vez más en la grieta. Es hora de que os devuelva el favor. Capítulo 33. ¿Así que se acabó?, preguntó Vin. El plan, quiero decir. Ham se encogió de hombros. Si los inquisidores torturaron a Mars, eso significa que lo saben todo. O, al menos, que saben suficiente. Sabrán que planeamos atacar el palacio y que vamos a usar la guerra de casas como tapadera. Ahora nunca lograremos que el registrador salga de la ciudad y, desde luego, nunca conseguiremos que envíe a la ciudad a la guardia del palacio. Las cosas no pintan bien, Vin. Ella no dijo nada mientras digería la información. Ham estaba sentado en el suelo sucio, apoyado contra los ladrillos de la pared del fondo, las piernas cruzadas. El refugio de emergencia era un apestoso sótano con solo 3 habitaciones. El aire olía a polvo y ceniza. Los aprendices de Krups ocuparon una habitación para ellos, aunque Dodgson había despedido a todos los otros criados antes de ir al refugio. Lisa estaba de pie al otro lado. De vez en cuando dirigía alguna mirada incómoda hacia el suelo sucio y los taburetes llenos de polvo, pero luego decidía seguir de pie. Vin no comprendía por qué se molestaba. Iba a serle imposible mantener el traje limpio mientras viviesen de lo que era, en esencia, un agujero en el suelo. Lisa no era lo único que lamentaba su cautiverio autoimpuesto. Vin había oído gruñir a varios aprendices que casi preferían ser capturados por el ministerio. Sin embargo, en los 2 días que llevaban en el sótano, nadie había salido de la casa a menos que fuera absolutamente necesario. Comprendían el peligro. Más podía haber dado a los inquisidores decepciones diarias de cada miembro de la banda. Brisa sacudió la cabeza. Tal vez, caballeros, sea hora de dar por finalizada esta operación. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y considerado el hecho de que nuestro plan original, reunir el ejército, terminó de manera tan trágica, yo diría que hemos hecho un trabajo maravilloso. Dodgson suspiró. Bueno, desde luego no podemos vivir de los fondos ahorrados durante mucho tiempo, sobre todo si Kelsier sigue dando nuestro dinero a los Ska. Estaba sentado tras la mesa, que era el único mueble de la habitación, con sus libros de cuentas, notas y contratos más importantes organizados en montones ante él. Había recogido eficazmente todos los papeles que podían haber incriminado a la banda o ofrecido más información sobre su plan. Brisa asintió. Yo por una vez estoy deseando cambiar. Todo esto ha sido divertido, delicioso y todas esas otras emociones positivas, pero trabajar con Kelsier puede ser un poco agotador. Vin frunció el ceño. ¿No vas a quedarte con su banda? Depende de su siguiente trabajo, dijo Brisa. No somos como las otras bandas que has conocido. Trabajamos como nos place, no porque nos lo digan. Nos recompensa ser muy exigentes con los trabajos que aceptamos. Los beneficios son grandes, pero también los riesgos. Ham sonrió, mientras descansaba con los brazos tras la cabeza, completamente ajeno a la suciedad. Hace que uno se pregunte cómo acabamos en este trabajo concreto, ¿eh? Riesgos muy altos, beneficios ínfimos. Ninguno en realidad, advirtió Brisa. Ya nunca conseguiremos ese Atium. Kelsier habla del altruismo y de ayudar a los Ska. Eso está muy bien, pero siempre esperé poder echarle mano al tesoro. Cierto, dijo Dodgson, dejando de mirar sus notas. Pero, ¿ha merecido la pena al menos? El trabajo que hemos hecho, las cosas que hemos conseguido. Brisa y Ham vacilaron. Luego ambos asintieron. Y por eso nos quedamos, dijo Dodgson. El propio Kell lo dijo. Nos escondió porque sabía que intentaríamos algo un poco distinto por conseguir un objetivo digno.
Sois buenos hombres, incluso tú, Brisa. Deja de mirarme con esa cara. Vin sonrió escuchando la discusión familiar. Todos lamentaban la muerte de Marsh, pero aquellos hombres sabían cómo actuar a pesar de sus pérdidas. En ese aspecto, eran realmente iguales que los Ska, después de todo. Una guerra de casas, comentó Ham sonriendo para sí. ¿Cuántos nobles creéis que han muerto? Centenares, al menos, respondió Dodgson sin levantar la cabeza, todos muertos por sus propias manos nobles. Admito que tenía mis dudas sobre todo este fiasco, dijo Brisa, pero la interrupción en el comercio que esto causará, por no mencionar el desorden en el gobierno, bueno, tienes razón, Dodgson, ha merecido la pena. Por supuesto, dijo Ham imitando la relamida voz de Brisa. Voy a echarlos de menos, lamentó bien. Tal vez Kelsier me lleve consigo en su próximo trabajo. Las estrellas chispeaban y Vin se ocultó instintivamente en la oscuridad. La ajada puerta se abrió y una silueta familiar ataviada de negro entró. Llevaba en el brazo la capa de bruma y su rostro parecía increíblemente agotado. —Kelsier —dijo Vin, avanzando un paso. —Hola a todos —respondió él con voz cansada. —Conozco ese cansancio —pensó Vin—, arrastre de peltre. ¿Dónde ha estado? —Llegas tarde, Kel —dijo Dodgson, todavía sin levantar la cabeza de sus libros. Si por algo me esfuerzo es por ser consistente, dijo Kelsier, mientras dejaba caer la capa de bruma al suelo, se desperezaba y se sentaba. ¿Dónde está Clubs y Fantasma? Clubs está durmiendo en la habitación de atrás, respondió Dodgson. Fantasma se fue con Renux. Supusimos que querías que se llevara nuestro mejor ojo de estaño para que vigilara. Buena idea, dijo Kelsier, dejando escapar un profundo suspiro y cerrando los ojos mientras se apoyaba contra la pared. Mi querido amigo, tienes un aspecto terrible, comentó Brisa. No es tan malo como parece. Me lo tomé con calma para regresar, incluso me detuve a dormir unas cuantas horas por el camino. Sí, pero ¿dónde has estado? Preguntó Ham. Nos preocupaba que hubieras estado haciendo algo. Bueno, algo estúpido. Lo cierto es que dábamos por hecho que estabas haciendo algo estúpido, puntualizó Brisa. Nos preguntábamos qué grado de estupidez tendría este hecho concreto. Así pues, ¿qué ha sido? ¿Asesinaste al sumo prelado? ¿Mataste a docenas de nobles? ¿Le robaste la capa del Lord Legislador de su propia espada? He destruido los pozos de Hatchin, dijo Kelsier tranquilamente. La habitación se sumió en un silencio de estupor. ¿Sabéis? Dijo Brisa por fin. Cabría pensar que a estas alturas ya habríamos aprendido a no subestimarlo. ¿Los has destruido? Preguntó Ham. ¿Cómo se destruyen los pozos de Hatchin? No son más que un puñado de grietas en el suelo. Bueno, no he destruido los pozos en sí, explicó Kelsier. Rompí los cristales que producen las geodas de Altium. ¿Todos? Preguntó Dodgson aturdido. Todos los que pude encontrar, y fueron varios cientos de huecos. Fue mucho más fácil moverme por ahí abajo ahora que domino la demencia. ¿Cristales? Preguntó Vin confusa. Cristales de Atium, Vin, explicó Dodgson. Producen las geodas, no creo que nadie sepa cómo. Que tienen perlas de Atium en su interior. Kelsier asintió. Los cristales son el motivo por el que el legislador no puede enviar a los románticos allá abajo para tirar de las geodas de Atium. Usar la lumancia cerca de los cristales hace que se rompan y tardan siglos en volver a crecer. Siglos durante los cuales no producirán Atium, añadió Dodgson. Así que tú... Vin se interrumpió. He puesto fin a la producción del Atium en el Imperio Final por lo menos hasta dentro de 300 años o así. Ellen, la casa Venture, están a cargo de los pozos. ¿Cómo reaccionará el legislador cuando se entere de esto? —Loco —dijo Brisa en voz baja, los ojos muy abiertos—. El Atium es la base de la economía imperial. Controlarlo es una de las principales formas que tiene el Lord Legislador de mantener su dominio sobre la nobleza. Puede que nosotros no nos hagamos con sus reservas, pero esto acabará por tener el mismo efecto. Bendito lunático, bendito genio. Kelsier sonrió con tristeza. Agradezco a ambos cumplidos. ¿Han actuado ya los inquisidores contra el taller de Clubs? No que nuestros vigilantes hayan visto, dijo Dodgson. Bien, tal vez no conseguiremos que Marsh hablara. Como mínimo, tal vez no se den cuenta de que sus comisarías aplacadoras han sido descubiertas. Ahora, si no os importa, me voy a dormir. Tenemos muchos planes que hacer mañana. Los miembros del grupo intercambiaron miradas silenciosas. ¿Planes? Preguntó Dodge por fin. Kel, estamos pensando que deberíamos dejarlo. Hemos provocado una guerra de casas y acabas de cargarte la economía imperial. Con nuestra tapadera y nuestro plan en peligro. Bueno, no puedes sinceramente esperar que hagamos nada más, ¿verdad? Kelsier sonrió, se puso de pie, tambaleándose, y se marchó hacia la habitación del fondo. Hablaremos mañana. ¿Qué crees que está planeando, Saced? Preguntó Vin, sentado en un taburete junto a la chimenea del sótano mientras el tersano preparaba la cena. Kelsier llevaba durmiendo desde la noche anterior y todavía no se había levantado en toda la tarde. No tengo ni la menor idea, señora, respondió Saced, probando el guiso. Aunque este momento, con la ciudad tan desequilibrada, parece la oportunidad perfecta para actuar contra el Imperio Final. Vin reflexionó.
Supongo que todavía podríamos tomar el palacio. Eso es lo que Kell ha querido hacer siempre, pero si el Lord Legislador está advertido, los demás no querrán. Además, no parece que tengamos suficientes soldados para hacer gran cosa en la ciudad. Ham y Brisa nunca terminaron su reclutamiento. Saced se encogió de hombros. Tal vez Kelsier tiene planeado hacer algo con el Lord Legislador, musitó Vin. Tal vez. Saced, dijo Vin lentamente. Tú recopilas leyendas, ¿no? Como guardador recopilo muchas cosas, historias, leyendas, religiones. Cuando era joven otro guardador me recitó todo su conocimiento para que pudiera almacenarlo y luego inventarlo. ¿Has oído hablar alguna vez de esa leyenda del 11º metal de la que Kelsier habla? Saced negó con la cabeza. No, señora. Esta leyenda me la contó Maes Kelsier por primera vez. Pero él jura que es cierta, y yo, por algún motivo, lo creo. Es muy posible que haya leyendas de las que yo no he oído hablar, dijo Saced. Si los guardadores lo supieran todo, ¿para qué necesitaríamos seguir buscando? Vin asintió, todavía un poco dubitativa. Saced continuó removiendo la sopa. Parecía tan digno, aunque realizara una tarea tan sencilla. Llevaba su ropa de mayordomo ajeno al sencillo servicio que estaba realizando, sustituyendo a los criados que la banda había despedido. En la escalera sonaron unos rápidos pasos y Vin se volvió y se levantó de su taburete. Señora, preguntó Saced. Hay alguien en las escaleras, dijo ella, acercándose a la puerta. Uno de los aprendices, Vin creía que se llamaba Tasse, irrumpió en la habitación principal. Ahora que el estibún se había marchado, Tasse se había convertido en la vigía de la banda. La gente se está congregando en la plaza, dijo Tasse, señalando hacia la escalera. ¿Qué ocurre? Preguntó Dodgson mientras entraba desde la otra habitación. Gente en la plaza de la fuente, Maes Dodgson, dijo el muchacho. En la calle se dice que los obligadores planean más ejecuciones. Venganza por los pozos, pensó Vin. No ha tardado mucho. La expresión de Dodgson se ensombreció. Voy a despertar a aquel. Pretendo observarlos, dijo Kelsier, vestido con sencilla ropa de Sky y una capa, mientras caminaba por la habitación. El estómago de Vin dio un vuelco. ¿Otra vez? Vosotros podéis hacer lo que queráis, dijo él. Tenía mucho mejor aspecto después de su prolongado descanso. Su agotamiento había desaparecido, sustituido por la característica fuerza que Vin esperaba siempre de él. Las ejecuciones quizás sean una reacción a lo que hice en los pozos, continuó diciendo. Voy a ver la muerte de esa gente, porque, indirectamente, yo soy la causa. No es culpa tuya, aquel, dijo Dodgson. Todo es culpa nuestra, replicó él bruscamente. Eso no significa que lo que hagamos esté mal. Sin embargo, si no fuera por nosotros, esa gente no tendría que morir. Yo, para empezar, pienso que lo menos que podemos hacer por esa gente es ser testigos de su muerte. Abrió la puerta y empezó a subir las escaleras. Lentamente, el resto del grupo lo siguió, aunque Club, Saced y los aprendices se quedaron en el refugio. Vin subió los escalones y se reunió con los demás en una sucia calle, en medio de un barrio ska. Caía ceniza del cielo, flotando en perezosos copos. Kelsier ya había echado a andar, y los demás, Brisa, Ham, Dodgson y Vin, apretaron el paso para alcanzarlo. El refugio no estaba cerca de la plaza de la fuente. Kelsier, sin embargo, se detuvo a unas cuantas calles de distancia de su destino. Skas, con ojos turbios, continuaban pasando ante ellos, uniéndose a la multitud. A lo lejos sonaba una campana. ¿Qué? Preguntó Dodgson. Kelsier ladeó la cabeza. Vin, ¿oyes eso? Ella cerró los ojos y luego vio su estaño. Concéntrate, pensó. Como dijo Fantasma, aísla los pasos y los murmullos. Oye por encima de las puertas cerrándose y la gente respirando. Escucha. Caballos, dijo, reduciendo su estaño y abriendo los ojos. ¿Y carruajes? Carros, dijo Kelsier volviéndose hacia un lado de la calle. Los carros de los prisioneros. Vienen hacia aquí. Miró los edificios que lo rodeaban, luego se agarró a una tubería de desagüe y empezó a escalar por la pared. Brisa puso los ojos en blanco. Le dio un codazo a Dodgson y señaló la parte delantera del edificio, pero Vin y Ham con peltre siguieron fácilmente a Kelsier hasta el tejado. Allí, dijo Kelsier, señalando a una calle cercana. Vin apenas pudo distinguir una fila de carros con barrotes que se dirigía hacia la plaza. Dodgson y Brisa salieron al tejado inclinado a través de una ventana. Kelsier se quedó donde estaba, al borde, contemplando los carros de prisioneros. Kell, advirtió Ham, ¿en qué estás pensando? Todavía estamos a cierta distancia de la plaza, respondió él lentamente, y los inquisidores no viajan con los prisioneros. Vendrán desde el palacio, como la última vez. No puede haber más de un centenar de soldados vigilando a esa gente. 100 hombres son bastantes, Kell. Kelsier no pareció oír las palabras de Ham, y otro paso adelante se encaramó al borde del tejado. Puedo detener esto. Puedo salvarlos. Bien se colocó junto a él. Kell, es posible que no haya muchos guardias con los prisioneros, pero la plaza de la fuente está a pocas manzanas de distancia. Está repleta de soldados, por no mencionar a los inquisidores. Ham inesperadamente no la apoyó. Se dio media vuelta para mirar a Dodgson y Brisa. Dodgson vaciló, luego se encogió significativamente de hombros.
¿Estáis todos locos?, preguntó Bean. Espera un momento, dijo Brisa, entornando los ojos. No soy ningún ojo de estaño, pero ¿no os parece que esos prisioneros van un poco demasiado bien vestidos? Kelsier se quedó quieto, luego maldijo. Sin avisar, saltó del tejado y echó a correr por la calle de abajo. —¡Kel! —llamó Bean. —¿Qué? Entonces cayó, alzó la vista a la roja luz del sol y contempló la lenta procesión de carros. Sus ojos amplificados por el estaño le permitieron reconocer a alguien sentado en la parte delantera de uno de ellos. —¡Fantasma! —Kelsier, ¿qué está pasando? —preguntó Bean, corriendo tras él calle abajo. Él frenó un poco el ritmo. He visto a Renux y Fantasma en el primer carro. El ministerio debe de haber atacado el convoy de Renux. La gente de esas jaulas son los criados, el personal y los guardias que contratamos para que trabajaran en la mansión. El convoy, pensó Bean. El ministerio debe de saber que Renux es un fraude. Mars confesó después de todo. Tras ellos, Ham salió del edificio. Brisa y Dox tardaron más en llegar. Tenemos que actuar rápido, dijo Kelsier, avivando de nuevo el paso. —¿Qué? Bean lo agarró por el brazo. —Kelsier, no puedes salvarlos. Están demasiado bien vigilados y es de día. Solo conseguirás que te maten. Él se detuvo y se dio media vuelta. La miró a los ojos, decepcionado. No comprendes nada de todo esto, ¿verdad, Bean? Nunca lo has hecho. Dejé de tenerme una vez antes en la colina junto al campo de batalla, pero esta vez no. Esta vez puedo hacer algo. Pero él se soltó el brazo. Todavía tienes que aprender algunas cosas sobre la amistad, Bean. Espero que algún día te des cuenta de cuáles son. Entonces echó a correr en dirección a los carros. Ham adelantó a Bean, corriendo en una dirección distinta, abriéndose paso entre los ska que confluían hacia la plaza. Bean se quedó allí plantado unos momentos estúpidamente sintiendo la ceniza caer. Dawson alcanzó. —Es una locura —murmuró—. No podemos hacer esto, Dox. No somos invencibles. Dawson hizo una mueca. Tampoco estamos indefensos. Brisa los alcanzó resoplando y señaló una calle lateral. Allí. Tengo que conseguir un sitio desde donde pueda ver a los soldados. Bill nos siguió, sintiendo de pronto que su vergüenza se mezclaba con su preocupación. Kelsier arrojó al suelo un par de frasquitos vacíos después de ingerir su contenido. Los frascos chispearon en el aire junto a él, cayeron y se hicieron añicos contra los adoquines. Se lanzó hacia un último callejón y echó a correr por una calle extrañamente vacía. Los carros de prisioneros rodaban hacia él mientras entraban en una placita formada por la intersección de dos calles. Los vehículos tenían barrotes y estaban repletos de personas que ya resultaban claramente familiares. Criados, soldados, sirvientes. Algunos eran rebeldes, pero muchos eran solo personas normales. Ninguno de ellos se merecía la muerte. Demasiados ska han muerto ya, pensó Kelsier, avivando sus metales. Cientos, miles, cientos de miles. Hoy no, no más. Lanzó una moneda y saltó, impulsándose por los aires en un amplio arco. Los soldados levantaron la cabeza, señalando. Kelsier aterrizó directamente entre ellos. Hubo un momento de silencio mientras los soldados se volvían, sorprendidos. Kelsier se agazapó entre ellos. Del cielo caían trozos de ceniza. Entonces empujó. Avivó a Zero con un alarido, se irguió y empujó hacia afuera. El estallido de poder alomántico empujó a los soldados por sus petos, lanzó a una docena de hombres por los aires e hizo que se estrellaran contra sus compañeros y contra las paredes. Los hombres gritaron. Kelsier giró, empujó contra un grupo de soldados y voló hacia un carro de prisioneros, avivando su peltre. Chocó contra él y agarró con las manos la puerta de metal. Los prisioneros retrocedieron sorprendidos. Kelsier soltó la puerta con un sello de poder amplificado por el peltre y luego la lanzó contra un grupo de soldados que se acercaba. «Salid», les dijo a los prisioneros. Saltó del carro y aterrizó en la calle. Giró y se encontró cara a cara con una alta figura ataviada con una túnica marrón. Kelsier vaciló, retrocediendo mientras la alta figura se bajaba la capucha y revelaba un par de ojos atravesados por clavos. El inquisidor sonrió y Kelsier oyó pasos acercándose por los callejones laterales. Docenas, cientos. «¡Maldición!», exclamó Brisa, mientras los soldados inundaban la plaza. Dawson empujó a Brisa hacia un callejón. Bean lo siguió, agazapándose en las sombras, mientras oía a los soldados gritar en las encrucijadas. «¿Qué?», preguntó. «¡Un inquisidor!», dijo Brisa, señalando a la figura con la túnica que se alzaba ante Kelsier. «¿Qué?», dijo Dawson, poniéndose en pie. «Es una trampa», advirtió Bean con horror. Los soldados empezaban a confluir hacia la plaza, saliendo de ocultas callejas laterales. «Kelsier, sal de allí». Kelsier se impulsó en un guardia caído, lanzándose de espaldas en una voltereta por encima de uno de los carros de prisioneros. Aterrizó agazapado, observó los nuevos escuadrones de soldados. Muchos de ellos llevaban bastones sin armadura, mataneblinos. El inquisidor se empujó por el aire lleno de ceniza y aterrizó con un golpe ante Kelsier. La criatura sonrió. «Es el mismo hombre, el inquisidor de antes». «¿Dónde está la chica?», dijo tranquilamente la criatura. Kelsier ignoró la pregunta.
¿Por qué solo uno de vosotros?, exigió saber. La sonrisa de la criatura aumentó. Yo gané el sorteo. Kelsier avivó peltre y se escoró hacia un lado mientras el inquisidor sacaba un par de hachas de obsidiana. La plaza se estaba llenando rápidamente de soldados. En el interior de los carros oyó gritar a la gente. «Kelsier, Lord Kelsier, por favor». Kelsier maldijo en voz baja mientras el inquisidor se cernía sobre él. Tiró contra uno de los carros todavía llenos y se abalanzó por los aires sobre un grupo de soldados. Aterrizó, luego corrió hacia el carro, pretendiendo liberar a sus ocupantes. Sin embargo, cuando ya llegaba, el carro se estremeció. Kelsier alzó la mirada justo a tiempo de ver a un monstruo de ojos de acero sonriéndole desde el techo del vehículo. Kelsier se lanzó hacia atrás, sintiendo el viento de golpe del hacha junto a su cabeza. Aterrizó ágilmente, pero de inmediato tuvo que saltar a un lado para esquivar el ataque de un grupo de soldados. Mientras tomaba tierra, tiró contra uno de los carros para anclarse de la puerta de hierro que había arrojado antes. La puerta de barrotes voló por los aires y chocó contra el escuadrón de los soldados. El inquisidor atacó desde atrás, pero Kelsier se apartó de un salto. La puerta, todavía dando tumbos, resbalaba por el suelo y, cuando pasó por encima de ella, Kelsier empujó, lanzándose al aire. Vin tenía razón, pensó Kelsier frustrado. Abajo, el inquisidor lo observaba, siguiéndolo con sus ojos antinaturales. No debería haber hecho esto. Un grupo de soldados rodeaba a los Ska que había liberado. Debería correr, tratar de despistar al inquisidor. Lo he hecho antes, pero no podía. No lo haría. No esta vez. Había transigido demasiadas veces. Aunque le costara todo lo demás, tenía que liberar a esos prisioneros. Y entonces, cuando empezaba a caer, vio un grupo de hombres correr hacia las encrucijadas. Llevaban armas, pero no uniforme. A la cabeza corría una figura familiar. «Ham, así que ahí es donde fuiste». «¿Qué pasa?», preguntó Vin ansiosamente, poniéndose de puntillas para ver la plaza. En alto, la figura de Kelsier se abalanzaba hacia la lucha, la capa oscura ondeando a su espalda. «Es una de nuestras unidades de soldados», dijo Dodgson. «Ham debe haberlos ido a buscar». «¿Cuántos?». «Formaban grupos de un par de centenares. Entonces estarán en desventaja numérica». Dodgson asintió. Vin se puso en pie. «Voy para allá». «No», dijo Dodgson firmemente, agarrándola por la capa y haciéndola retroceder. «No quiero que se repita lo que te ocurrió la última vez que te enfrentaste a uno de esos monstruos». «Pero Kelsier lo hará bien», dijo Dodgson. «Tratará de ganar tiempo para que Ham libere a los prisioneros y luego escapará. Observa». Vin dio un paso atrás. A su lado, Brisa murmuraba para sí. «Sí, tienes miedo. Concentrémonos en eso. Olvida todo lo demás. Teme. Solo un inquisidor y un nacido de la bruma luchando. No querrás entrometerte en eso». Vin miró de nuevo hacia la plaza, donde vio a un soldado soltar su bastón y echar a correr. «Hay otras formas de luchar», comprendió, arrodillándose junto a Brisa. «¿Cómo puedo ayudar?». Kelsier huyó de nuevo del inquisidor mientras la unidad de Ham se enfrentaba a los soldados imperiales y empezaba a abrirse paso hacia los carros de los prisioneros. El ataque dividió la atención de los soldados, que parecieron muy contentos dejando a Kelsier y el inquisidor librar su solitaria batalla. A un lado, Kelsier vio a los Ska que empezaban a ocupar las calles alrededor de la placita, pues la lucha llamaba la atención de los que esperaban en la plaza de la fuente. Vio otros escuadrones de guardias imperiales tratando de abrirse paso hacia la lucha, pero los miles de Ska que abarrotaban las calles dificultaban seriamente su avance. El inquisidor atacó y Kelsier esquivó. La criatura empezaba a frustrarse. A un lado, un grupito de hombres de Ham llegó a uno de los carros y rompió el candado, liberando a los prisioneros. El resto de los hombres de Ham mantuvo ocupados a los soldados mientras los prisioneros escapaban. Kelsier sonrió, mirando al molesto inquisidor. La criatura gruñó. «¡Ballet!», gritó una voz. Kelsier se volvió sorprendido. Un noble bien vestido se abría paso entre los soldados hacia el centro de la pelea. Llevaba un bastón de duelos y lo protegían dos fornidos guardaespaldas, pero sobre todo evitaba que lo hirieran porque ningún bando parecía seguro de querer golpear a un hombre de sangre noble. «¡Ballet!», gritó de nuevo Ellen Ventor. Se dirigió a uno de los soldados. «¿Quién os ordenó atacar el convoy de la casa Renux? ¿Quién autorizó esto?». «Magnífico», pensó Kelsier sin dejar de controlar al inquisidor. La criatura miró a Kelsier con expresión odiosa y retorcida. «Sigo odiándome», pensó Kelsier. «Solo tengo que aguantar lo suficiente para que Ham libere a los prisioneros. Luego podré evitarte». El inquisidor descargó un golpe y decapitó a un criado que huía al pasar. «¡No!», gritó Kelsier mientras el cadáver caía a los pies del inquisidor. La criatura atrapó a otra víctima y alzó su hacha. «Muy bien», dijo Kelsier avanzando, sacando un par de frasquitos de su bolsa. «Muy bien. ¿Quieres luchar conmigo? ¡Vamos!». La criatura sonrió, empujó a un lado a la mujer capturada y avanzó hacia Kelsier. Kelsier descorchó los dos frascos y los apuró a la vez. Luego los arrojó al suelo. Los metales ardieron en su pecho junto a su furia. Su hermano, muerto. Su esposa, muerta. Familia, amigos, siervos, todos muertos. «¿Quieres que busque venganza?», pensó. «Bien, la tendrás».
Kelsier se detuvo a unos pocos pasos del inquisidor, con los puños cerrados, avivó su acero en un enorme empujón. A su alrededor, la gente fue impulsada hacia atrás por sus metales al ser golpeada por una espantosa e invisible oleada de poder. La plaza, repleta de soldados imperiales, prisioneros y rebeldes, abrió un pequeño hueco alrededor de Kelsier y el inquisidor. «Adelante», dijo Kelsier. Capítulo 34. Hombres muertos y moribundos se desplomaron sobre el empedrado. Los ska abarrotaban las calles, los prisioneros gritaban, llamándolo por su nombre. El calor del sol rojizo quemaba, y del cielo caía ceniza. Kelsier saltó hacia adelante, avivando pecho y blandiendo sus dagas. Quemó a Atium, igual que el inquisidor. Los dos debían de tener suficiente para un largo combate. Kelsier golpeó 2 veces en el aire caliente, atacando al inquisidor, los brazos convertidos en un morrón. La criatura esquivó entre un loco vértice de sombras de Atium y luego descargó un hachazo. Kelsier saltó. El peltre prestó a su salto una altura inhumana y pasó por encima del arma. Empujó contra un grupo de soldados que había tras él, lanzándose hacia adelante. Plantó ambos pies en la cara del inquisidor y golpeó, dando una voltereta hacia atrás en el aire. El inquisidor se tambaleó. Mientras Kelsier caía, tiró de un soldado, lanzándose hacia atrás. El soldado salió despedido por la fuerza del tirón de hierro y se precipitó hacia Kelsier. Ambos hombres volaron por el aire. Kelsier avivó el hierro. Tiró contra un grupo de soldados situados a su derecha mientras seguía haciéndolo de aquel otro soldado. El resultado fue un giro. Kelsier voló de lado y el soldado, sujeto como por un cable al cuerpo de Kelsier, trazó un amplio arco como una bola en el extremo de una cadena. El desgraciado soldado chocó contra el inquisidor y ambos cayeron contra los barrotes de un carro vacío. El soldado quedó inconsciente en el suelo. El inquisidor rebotó en la jaula de hierro y cayó al suelo a 4 patas. Un reguero de sangre corrió por el rostro de la criatura, cruzando los tatuajes de sus ojos, pero alzó la cabeza sonriendo. No parecía afectado en lo más mínimo mientras se ponía en pie. Kelsier aterrizó, maldiciéndose por lo bajo. Con un increíble estallido de velocidad, el inquisidor agarró el carro vacío por un par de barrotes y lo arrancó de las ruedas. ¡Demonios! La criatura giró y arrojó la enorme jaula de hierro hacia Kelsier, que estaba a muy poca distancia. No había tiempo de esquivar. Un edificio se alzaba justo detrás de Kelsier. De empujarse hacia atrás, quedaría aplastado. La jaula se precipitó hacia él, así que saltó usando un empujón de acero para guiar su cuerpo a través de la puerta abierta de la jaula que giraba. Se retorció dentro de la celda, empujando hacia afuera en todas direcciones, manteniéndose en el centro exacto de la jaula metálica mientras ésta topaba contra la pared y rebotaba. La jaula rodó y comenzó a deslizarse por el suelo. Kelsier se dejó caer y aterrizó en la parte inferior del techo mientras la jaula se detenía lentamente. A través de los barrotes pudo ver al inquisidor que lo miraba entre un mar de soldados luchando, su cuerpo rodeado por una retorcida nube en movimiento de imágenes de Atium. El inquisidor le hizo a Kelsier un gesto con la cabeza en señal de respeto. Kelsier empujó con un grito, avivando Pete para no aplastarse. La jaula explotó, la parte superior de metal salió despedida por los aires, los barrotes sueltos en todas direcciones. Kelsier tiró de lo que tenía detrás y empujó lo que tenía delante, enviando un río de metal disparado contra el inquisidor. La criatura alzó una mano desviando diestramente los enormes proyectiles. Kelsier, sin embargo, siguió los barrotes con su propio cuerpo, disparándose hacia el inquisidor con un empujón de acero. El inquisidor se impulsó hacia un lado, usando un desgraciado soldado como anclaje. El hombre gritó al verse arrancado del combate, pero su grito se apagó cuando el inquisidor saltó, empujó contra él y lo aplastó contra el suelo. El inquisidor se lanzó al aire. Kelsier frenó con un empujón contra un grupo de soldados siguiendo a su enemigo. Tras él, la parte superior de la jaula chocaba contra el suelo, arrancando lascas de piedra. Kelsier se lanzó contra ella y surcó el aire detrás del inquisidor. Copos de ceniza pasaron a su lado. Delante, el inquisidor se volvió tirando de algo que había abajo. La criatura cambió de dirección inmediatamente para lanzarse contra Kelsier. Choque de frente. Mala idea para un tipo sin clavos en la cabeza. Kelsier tiró frenéticamente de un soldado, lanzándose hacia abajo mientras el inquisidor pasaba en diagonal por encima. Avivó pecho y chocó contra el soldado del que había tirado. Los dos giraron en el aire. Por fortuna, el soldado no era uno de los de Ham. «Lo siento, amigo», dijo Kelsier empujándose a un lado. El soldado salió disparado y acabó por precipitarse contra un edificio mientras Kelsier lo usaba para volar sobre el campo de batalla. Debajo, el principal escuadrón de Ham había llegado por fin al último carro de prisioneros. Por desgracia, varios grupos más de soldados imperiales se habían abierto paso entre los asombrados ska. Uno de ellos era de arqueros armados con flechas con punta de obsidiana. Kelsier maldijo, dejándose caer. Los arqueros se prepararon para disparar contra la multitud que combatía. Matarían a algunos de sus propios soldados, pero el grueso del ataque lo soportaría a los prisioneros que huían.
Kelsier cayó al suelo de adoquines, moviendo la mano a un lado, tiró de algunos barrotes caídos de la jaula que había destruido. Volaron hacia él. Los arqueros apuntaron, pero Kelsier pudo ver sus sombras de Atio. Soltó los barrotes y se empujó a un lado levemente, permitiendo que volaran entre los arqueros y los prisioneros que huían. Los arqueros dispararon. Kelsier agarró los barrotes, avivando a la vez hierro y acero, empujó contra una punta de cada barrote y tiró de la punta opuesta. Los barrotes salieron proyectados e inmediatamente empezaron a girar como molinos de vientos enloquecidos. La mayoría de las flechas en vuelo fueron desviadas por las barras de acero giratorias. Los barrotes cayeron al suelo entre las flechas dispersas. Los arqueros se levantaron estupefactos mientras Kelsier saltaba de nuevo a un lado y luego daba un leve tirón a los barrotes y los hacía saltar por el aire entre sí. Empujó, enviándolos contra los arqueros. Se dio la vuelta mientras los hombres gritaban y morían, buscando con la mirada a su verdadero enemigo. ¿Dónde se esconde esa criatura? Contempló una escena caótica. Hombres que luchaban, corrían, huían y morían, cada uno con una profética sombra de Atio invisible para Kelsier. En aquel caso, sin embargo, las sombras duplicaban el número de personas que se movían en el campo de batalla y solo servían para aumentar la sensación de confusión. Llegaban más y más soldados. Muchos de los hombres de Ham habían caído. La mayoría se retiraba, por fortuna. Bastaba con que se quitaran la armadura y se mezclaran con los grupos de Ska. ¿A qué se le preocupaba más el último carro de prisioneros donde iban Renux y Fantasma? La trayectoria del grupo de Ham en la batalla lo había hecho recorrer la fila de carros de atrás hacia adelante. Tratar de llegar primero a Renux habría requerido pasar de largo a los otros 5 carros, dejando a sus reclusos todavía atrapados. Ham obviamente no pretendía marcharse hasta que Fantasma y Renux estuvieran libres y, donde Ham luchaba, los soldados rebeldes aguantaban. Había un motivo por el que los brazos de Peltren eran llamados también violentos. No había ninguna sutileza en su forma de luchar, ningún astuto tirón de hierro ni empujón de acero. Ham se limitaba a atacar, con velocidad y fuerza bruta, apartando de su camino a los soldados enemigos, arrasando sus filas, guiando a sus 50 hombres hacia el último carro de prisioneros. Cuando los alcanzaron, Ham se dio la vuelta para enfrentarse a un equipo de soldados enemigos mientras uno de sus hombres rompía el candado de carro. Kelsier sonrió con orgullo, buscando todavía al Inquisidor. Sus hombres eran pocos, pero los soldados enemigos parecían visiblemente inquietos por la determinación de los Ska. Los hombres de Kelsier luchaban con pasión. A pesar de sus numerosos defectos, todavía tenían una ventaja. Esto es lo que sucede cuando por fin los convences para que luchen. Esto es lo que se oculta dentro de todos ellos, solo que es difícil de ver. Renux salió del carro y se hizo a un lado viendo cómo sus criados escapaban de la jaula. De repente una figura bien vestida surgió de la turba y agarró a Renux por la camisa. ¿Dónde está Valet?, exigió saber Eren Ventur. Su voz desesperada llegó a los sentidos amplificados por el estaño de Kelsier. ¿En qué jaula está? Chaval, estás empezando a molestarme de verdad, pensó Kelsier, empujándose a través de los soldados que corrían hacia el carro. El Inquisidor apareció saltando detrás de un grupo de soldados. Aterrizó en el techo de la jaula, que se estremeció con un hacha de obsidiana agarrada en cada mano como una jarra. La criatura miró a Kelsier a los ojos y sonrió. Luego saltó de la jaula y enterró un hacha en la espalda de Renux. El Kanda se estremeció, los ojos muy abiertos. Después el Inquisidor se giró hacia Ellen. Kelsier no estaba seguro de que la criatura hubiera reconocido al muchacho. Tal vez el Inquisidor pensaba que era miembro de la familia de Renux, tal vez no le importaba. Kelsier vaciló solo un instante. El Inquisidor alzó el hacha para golpear. Ella lo ama. Kelsier avivó acero en su interior, lo agitó, inflamándolo hasta que su pecho ardió como los mismos montes de ceniza. Se empujó contra los soldados que tenía detrás, enviando docenas de ellos al suelo, y se dirigió veloz hacia el Inquisidor. Chocó contra la criatura cuando empezaba a descargar el golpe. El hacha perdida recorrió unos pasos tintineando contra las piedras. Kelsier agarró al Inquisidor por el cuello mientras los dos golpeaban el suelo. Entonces empezó a apretar con los músculos amplificados por el peltre. El Inquisidor sujetó a las manos de Kelsier intentando desesperadamente separarlas. Mars tenía razón, pensó Kelsier a través del caos. Teme por su vida, se le puede matar. El Inquisidor jadeó, los clavos de metal que sobresalían de sus ojos apenas a unas pulgadas del rostro de Kelsier. A su lado, Kelsier vio retroceder a Ellen Ventur. La chica se encuentra bien, dijo Kelsier entre dientes apretados. No estaba en la barcaza de Renux. ¡Vete! Ellen vaciló, entonces apareció por fin uno de sus guardaespaldas. El muchacho dejó que se lo llevara. No puedo creer que acabo de salvar a un noble, pensó Kelsier, esforzándose por estrangular al Inquisidor. Será mejor que lo aprecies, muchacha. Lentamente hinchando los músculos, el Inquisidor obligó a Kelsier a separar las manos. La criatura volvió a sonreír de nuevo. ¿Son tan fuertes? El Inquisidor empujó a Kelsier hacia atrás, luego tiró contra un soldado para deslizarse sobre el empedrado. Golpeó un cadáver y dio una voltereta hacia atrás hasta caer de pie.
Tenía el cuello rojo por la tenaza de Kelsier y trozos de carne arrancados por sus uñas, pero seguía sonriendo. Kelsier empujó contra un soldado, dando también una voltereta. A su lado vio a Renux apoyado contra el carro. Kelsier miró al Kandra a los ojos y sintió levemente. Renux cayó al suelo con un suspiro, el hacha clavada en la espalda. «Kelsier», gritó Han por encima de la multitud. «Márchate», le dijo Kelsier. «Renux está muerto». Han miró el cuerpo de Renux. Luego asintió, se volvió hacia sus hombres y les dio una orden. «Superviviente», susurró una voz. Kelsier se giró. El inquisidor avanzaba, inflamado por el poder del peltre, rodeado por una neblina de sombras de Atium. «Superviviente de Hatsin», dijo. «Me prometiste una pelea. ¿Y de matar a Maseska?» Kelsier avivó sus metales. «Nunca he dicho que hubiéramos terminado», dijo. Sonrió. Estaba preocupado, dolorido, pero también entusiasmado. Toda su vida, una parte de él había deseado plantarse y combatir. Siempre había querido ver si podía vencer a un inquisidor. Min se irguió, desesperada, esforzándose por ver por encima de la multitud. «¿Qué?», preguntó Dodgson. «Me ha parecido ver a Ellen. ¿Aquí? Eso suena un poco ridículo, ¿no te parece?» Min se ruborizó. «Probablemente. De todas formas voy a intentar echar un buen vistazo». «Ten cuidado», dijo Dobbs, mientras ella se dirigía callejón arriba. «Si ese inquisidor te ve», Min asintió, mientras subía por la pared. Cuando estuvo lo bastante alto, escrutó el cruce en busca de caras familiares. Dawson tenía razón, no se veía a Ellen por ninguna parte. Uno de los carros, el que el inquisidor había destrozado, yacía de costado. Los caballos se encabritaban, atrapados entre la lucha y la multitud de Ska. «¿Qué ves?», preguntó Dox. «Renux ha caído», dijo Vin, entornando los ojos y quemando estaño. «Parece que por un hachazo en la espalda. Puede que sea o no sea fatal para él», dijo Dodgson de manera algo críptica. «No sé mucho sobre los Kandra». «¿Los Kandra? ¿Y los prisioneros?» «Dos están libres», contestó Vin. «Las jaulas están vacías. Dogs, hay un montón de Ska allí fuera». Parecía que todos los que estaban en la plaza de la fuente habían corrido a ese cruce. La zona formaba una pequeña depresión y Vin veía miles de Ska en las calles y extendiéndose en todas direcciones. «Ham está libre», dijo Vin. «No lo veo, vivo ni muerto, por ninguna parte. Fantasma también se ha escapado». «¿Y qué?», preguntó Dodgson ansiosamente. Vin respiró profundamente. «Sigue luchando contra el Inquisidor». Kelsier avivó su peltre, golpeando al Inquisidor, cuidando de evitar los planos discos de metal que asomaban de sus ojos. La criatura se tambaleó y Kelsier enterró el puño en su estómago. El Inquisidor gruñó y abofeteó a Kelsier en la cara, derribándolo de un solo golpe. Kelsier sacudió la cabeza. «¿Qué hace falta para matar a esa cosa?», pensó, empujándose para ponerse en pie y retrocediendo. El Inquisidor avanzó. Algunos de los soldados intentaban buscar a Ham y sus hombres entre la multitud, pero muchos se quedaron quietos. Una batalla entre dos poderosos arománticos eran algo de lo que se hablaban en susurros, pero que nunca se había visto. Los soldados y los campesinos se quedaron allí boquiabiertos, contemplando asombrados la batalla. «Es más fuerte que yo», reconoció Kelsier, mirando al Inquisidor con cautela, «pero la fuerza no lo es todo». Kelsier se hizo con pequeñas fuentes de metal y las arrancó de un tirón de sus dueños. Yelmos, hermosas espadas de acero, monederos, dagas, las lanzó contra el Inquisidor, manipulando con cuidado empujones de acero y tirones de hierro, y manteniendo su Atium ardiendo, para que cada pieza que controlaba tuviera una multitud de imágenes de Atium en abanico ante los ojos del Inquisidor. La criatura maldijo entre dientes mientras desviaba el enjambre de piezas de metal. Kelsier, sin embargo, usó los propios empujones del Inquisidor, tirando de cada pieza y haciéndolas girar alrededor de la criatura. El Inquisidor empujó hacia afuera todas las piezas a la vez y Kelsier las soltó. Sin embargo, en cuanto el Inquisidor dejó de empujar, Kelsier tiró de sus armas, recuperándolas. Los soldados imperiales formaban un corro observando con cautela. Kelsier los usó, empujando contra los petos, lanzándose hacia adelante y atrás en el aire. Los rápidos cambios de posición le permitían moverse constantemente, desorientando al Inquisidor y empujar a sus distintas piezas voladoras de metal donde las quería. «Échale un ojo a la hebilla de mi cinturón», pidió Dodgson, tambaleándose levemente mientras agarraba los ladrillos, junto a Vin. «Si me caigo, dame un tirón para detener la caída, ¿eh?» Vin asintió, pero no le estaba prestando mucha atención a Dox. Estaba mirando a Kelsier. «Es increíble». Kelsier saltaba de un lado a otro en el aire y sus pies no llegaban nunca a tocar el suelo. Trozos de metal zumbaban a su alrededor, respondiendo a sus empujones y tirones. Los controlaba con tanta habilidad que podría haberse pensado que eran seres vivos. El Inquisidor los apartaba con furia, pero obviamente tenía problemas para seguir la cuenta de todos. «Subestimé a Kelsier», pensó Vin. «Supuse que tenía menos habilidad que los famosos porque abarcaba demasiadas cosas. Pero no era así. Esta es su especialidad, empujar y tirar con control experto.
Y el hierro y el acero son los metales en los que se entrenó personalmente, tal vez lo ha sabido siempre. Kelsier giraba y volaba en medio de un remolino de metal. Cada vez que algo golpeaba el suelo lo volvía a levantar. Las piezas volaban en línea recta, pero él seguía moviéndose, empujando a su alrededor, manteniéndolas en el aire, disparándolas periódicamente contra el Inquisidor. La criatura giraba, confusa. Trató de empujarse hacia arriba, pero Kelsier disparó varias piezas de metal más grandes por encima de la cabeza de su contrincante, que tuvo que empujar contra ellas, interrumpiendo su salto. Una barra de hierro golpeó al Inquisidor en la cara. La criatura se tambaleó con los tatuajes ensangrentados. Un casco de acero lo golpeó en el costado, empujándolo hacia atrás. Kelsier empezó a lanzar rápidamente piezas de metal, sintiendo que su ira y su furia aumentaban. ¿Fuiste tú el que mató a Marsh?, gritó sin molestarse en esperar una respuesta. ¿Estabas ahí cuando me condenaron hace años? El Inquisidor alzó una mano protectora, empujando el siguiente enjambre de metales para desviarlos. Cogió hacia detrás, apoyando la espalda en el carro de metal volcado. Kelsier oyó a la criatura gruñir y un súbito empujón de fuerza recorrió la multitud, derribando a soldados y haciendo que las armas de metal de Kelsier se dispersaran. Kelsier les dejó marchar. Se lanzó hacia adelante, hacia el desorientado Inquisidor, y empujó una piedra suelta del suelo. Mientras la criatura se volvía hacia él, Kelsier gritó y descargó un golpe con la piedra, su fuerza aumentada más por la ira que por el peltre. Golpeó al Inquisidor entre los ojos, la cabeza de la criatura se echó hacia atrás y chocó contra el fondo del carro volcado. Kelsier golpeó de nuevo, chillando, descargando una y otra vez su pedrusco contra la cara del Inquisidor, que aulló de dolor, extendiendo sus manos como garras hacia Kelsier, como dispuesto a saltar hacia adelante. Entonces, súbitamente se quedó quieto, su cráneo chocó contra la madera del carro. Las puntas de los clavos que asomaban de su nuca habían quedado clavadas en la madera por el ataque de Kelsier. Kelsier sonrió mientras la criatura gritaba de rabia, esforzándose por soltar la cabeza de la madera. Kelsier se volvió hacia un lado, buscando algo que había visto en el suelo unos momentos antes. Le dio una patada a un cadáver y recogió del suelo el hacha de obsidiana. La hoja de piedra toscamente afilada brillaba bajo el sol rojo. Me alegro de que me convencieras para hacer esto, dijo tranquilamente. Luego descargó un golpe con ambas manos, clavando el hacha en el cuello del Inquisidor y la madera de detrás. El cuerpo de la criatura se desplomó sobre el empedrado. La cabeza permaneció donde estaba, mirando con sus ojos escalofriantes, antinaturales y tatuados, clavada a la madera por sus propios clavos. Kelsier se volvió hacia la multitud, sintiéndose de pronto increíblemente cansado. Le dolía el cuerpo por decenas de cortes y magulladuras, y ni siquiera sabía cuándo se le había caído la capa. Sin embargo, se enfrentó retador a los soldados, los brazos llenos de cicatrices claramente visibles. «El superviviente de Hardsin», susurró uno. «Ha matado a un inquisidor», dijo otro. Y entonces empezó el cántico. Los scouts de las calles cercanas empezaron a gritar su nombre. Los soldados miraron alrededor, advirtiendo con horror que estaban rodeados. Los campesinos avanzaron y Kelsier captó su ira y su esperanza. Tal vez esto no tenga que salir como había supuesto, pensó Kelsier triunfante. Tal vez no tengo que... Entonces golpeó, como una nube ante el sol, como una súbita tormenta en una noche tranquila, como un par de dedos apagando una vela. Una mano opresiva sofocó las emociones ska acumuladas. La gente vaciló y los gritos murieron. El fuego que Kelsier había encendido en ellos era demasiado nuevo. Tan cerca, pensó. Ante ellos, un carruaje negro remontó la cuesta y empezó a bajar desde la plaza de la fuente. El Lord Legislador había llegado. Vin estuvo a punto de perder su asidero cuando la oleada de depresión la alcanzó. Avivó su cobre, pero, como siempre, aún alcanzaba a notar el abrumador aplacamiento. El Lord Legislador, dijo Dodgson, aunque Vin no supo si era una observación o una maldición. Los ska que se habían congregado para ver la batalla de algún modo consiguieron dejar sitio al oscuro carruaje, que recorrió un pasillo de gente hacia la plaza sembrada de cadáveres. Los soldados retrocedieron y Kelsier se apartó del carro volcado, disponiéndose a enfrentarse al carruaje que se acercaba. «¿Qué está haciendo?», preguntó Vin, volviéndose hacia Dodgson, que se había upado a un pequeño saliente. «¿Por qué no escapa?» «No es un inquisidor, no es algo contra lo que se pueda luchar». «Ya está, Vin», dijo Dodgson asombrado. «Esto es lo que ha estado esperando, una oportunidad para enfrentarse al Lord Legislador, una oportunidad para demostrar esas leyendas suyas». Vin se volvió hacia la plaza. El carruaje se había detenido. «Pero», dijo en voz baja, «el 11º metal. ¿Lo ha traído?» «Debe de haberlo hecho». Kelsier siempre había dicho que el Lord Legislador era su tarea, pensó Vin. Dejó que los demás nos encargáramos de la nobleza, la guarnición y el ministerio, pero esto... Kelsier siempre planeó hacer esto personalmente. El Lord Legislador bajó de su carruaje y Vin se inclinó hacia adelante, quemando estaño. Parecía un hombre. Iba vestido con un uniforme blanco y negro similar al de los trajes de los nobles, pero mucho más exagerado.
La casaca le llegaba hasta los pies y lo seguía al andar. Su chaleco no era de colores, sino de un negro puro, aunque acentuado por brillantes marcas blancas. Como bien había oído, sus dedos estaban cuajados de anillos, el símbolo de su poder. Soy mucho más fuerte que vosotros, proclamaban los anillos, tanto que no importa que lleve metal. Guapo, con el pelo muy negro y la piel pálida, el Lord Registrador era alto, delgado, confiado, y era joven, más joven de lo que bien había esperado, incluso más joven que Kelsier. Cruzó la plaza, evitando cadáveres, mientras sus soldados espantaban a los Ska. De repente, un grupito de figuras se abrió paso entre las filas de los soldados. Llevaban las armaduras variopintas de los rebeldes y un hombre que los dirigía parecía levemente familiar. Era uno de los violentos de Ham. «¡Por mi esposa!», dijo el violento, alzando una lanza y atacando. «¡Por Lord Kelsier!», gritaron los otros cuatro. «Ay, no», pensó Vin. Sin embargo, el Lord Legislador los ignoró. El cabecilla rebelde lanzó un grito de desafío y luego le clavó su lanza en el pecho. El Lord Registrador continuó andando, dejando atrás al soldado, con la lanza sobresaliéndole del cuerpo. El rebelde se lo quedó mirando, empuñó entonces la lanza de uno de sus amigos y se la clavó al Lord Registrador en la espalda. De nuevo, el Lord Registrador ignoró a los hombres, como si ellos y sus armas no merecieran ni siquiera su desprecio. El líder rebelde retrocedió y luego se dio media vuelta mientras sus amigos empezaban a gritar bajo el hacha del inquisidor. Él se reunió con ellos poco después y el inquisidor se alzó sobre los cadáveres durante un momento, cortando alegremente. El Lord Registrador se detuvo a unos pasos de distancia y una de las lanzas casi tocó el pecho de Kelsier. Negra ceniza caía levemente alrededor de los dos hombres y algunos trozos revoloteaban en espiral con el leve viento. La plaza quedó sumida en un horrible silencio, e incluso el inquisidor detuvo su terrible tarea. Vin se inclinó hacia adelante, agarrándose precariamente los ásperos ladrillos. «¡Haz algo, Kelsier! ¡Usa el metal!». El Lord Legislador miró al inquisidor que Kelsier había matado. «Esos son muy difíciles de reemplazar». Su voz cargada de acento llegó fácilmente a los oídos amplificados por el estaño de Vin. Incluso desde la distancia vio a Kelsier sonreír. «Te maté una vez», dijo el Lord Legislador, volviéndose hacia Kelsier. «Lo intentaste», replicó Kelsier. Su voz fuerte y firme se hizo oír en toda la plaza. «Pero no puedes matarme, Lord Tirano. Represento aquello que nunca has podido matar. No importa cuánto lo hayas intentado, yo soy la esperanza». El Lord Registrador bufó despectivo. Alzó un brazo y descargó como si tal cosa un revés tan poderoso a Kelsier que Vin oyó el impacto resonar en toda la plaza. Kelsier se tambaleó y giró, chorreando sangre mientras caía. «¡No!», gritó Vin. El Lord Registrador se arrancó una de las lanzas del cuerpo y la clavó en el pecho de Kelsier. «Que empiecen las ejecuciones», dijo, volviéndose hacia su carruaje y arrancándose la segunda lanza que arrojó a un lado. Se produjo el caos. Dirigidos por el inquisidor, los soldados se volvieron y atacaron a la multitud. Llegaron más inquisidores procedentes de la otra plaza cabalgando negros corceles. Las hachas de ébano brillaron a la luz de la tarde. Vin lo ignoró todo. «¡Kelsier!», gritó. Su cuerpo yacía donde había caído, la lanza asomando su pecho en un charco escarlata. «¡No, no, no!». Vin saltó del edificio, empujándose contra alguna gente, lanzándose por encima de la masacre. Aterrizó en el centro de la plaza extrañamente vacía. El Lord Registrador se había marchado. Los inquisidores estaban ocupados matando a Ska. Corrió junto a Kelsier. Casi no quedaba nada del lado izquierdo de su cara. El lado derecho, sin embargo, todavía sonreía levemente, el ojo muerto contemplando el cielo rojinegro. Copos de ceniza caían suavemente sobre su rostro. «Kelsier», dijo Vin, las lágrimas corriéndole por la cara. Sondeó su cuerpo, buscándole el pulso. No lo había. «Dijiste que no te podían matar», gritó. «¿Qué hay de tus planes? ¿Qué hay del 11º metal? ¿Qué hay de mí?». Él no se movió. Vin no podía ver a través de las lágrimas. «Es imposible. Siempre dijo que no éramos invencibles. Pero se refería a mí, no a él, no a Kelsier. Era invencible. Debería haberlo sido». Alguien la agarró y ella se rebulló llorando. «Hora de irnos, niña», dijo Ham. Sus ojos examinaron a Kelsier por última vez como para suprimir cualquier posible esperanza de que el cuerpo de su amigo todavía retuviera una chispa de vida. Entonces se la llevó a la fuerza. Vin continuaba debatiéndose débilmente, pero se sentía aturdida. En el fondo de su mente oyó la voz de Rin. «¿Ves? Te dije que te dejaría. Te lo advertí. Te lo prometí». Fin de la cuarta parte.